Finalmente, en términos del diagnóstico general de la economía, en Baja California en particular, de acuerdo a últimos censos de 19 de INEGI, pues somos principalmente microempresas, somos 127,000 establecimientos, de los cuales el 90% son, observarán, microempresas, que son entre 1 y 10 empleados. Por eso el impacto ahorita de pandemia, y no vamos a hablar mucho del tema, pero se vuelve súper importante porque en realidad pandemia no es que le esté pegando a las grandes y medianas, le pega a los pequeños. Y es prácticamente el 90% de los establecimientos que tenemos en la frontera. Y el tema del IVA se vuelve relevante y el tema del ISR para ellos se vuelve relevante. 9.3% son pymes, entre 11 y 250 empleados, y solo 0.5% del total de los establecimientos en Baja California son empresas grandes de más de 250 empleados, que cabe decir que son las que más generan empleo en la frontera de manera proporcional. Y bueno, pues ya aquí aterrizando números, les comparto el último dato de nuestra encuesta que hicimos a finales de 2019. Nos preocupaba mucho como Deloitte estar dando seguimiento al tema de quién se subió al decreto, quién realmente pudo acceder a los beneficios y si realmente había funcionado o no el decreto de acuerdo como lo había previsto el decreto del Ejecutivo Federal. Y bueno, pues en materia de ISR, solamente 42%, 4 de cada 10 establecimientos, y aquí me atrevería a decir por el nivel de nuestros clientes medianos y grandes, optaron por el decreto de ISR. Y en términos de IVA, 7 de cada 10 establecimientos decidieron optar por el decreto de ISR. Alguien me diría, alguno de mis socios me diría, pues mira, es como si tuviéramos dinero sobre la mesa y decidieras dejarlo en la mesa. Es lamentable que por la poca flexibilidad del decreto, el diseño de cómo se estableció el decreto, pues fue un desincentivo muy fuerte para que muchos empresarios decidieran no tomar el beneficio de ISR. Y les puedo decir que a estas alturas del partido, en medio de la pandemia, los clientes que tenemos, que están tributando con un 20% de ISR, porque se adhirieron al decreto de ISR y corrigieron todo lo que tenían que corregir fiscalmente, están en una mejor posición de liquidez cuando el nombre del juego ahora en pandemia se llama liquidez. Tener 10% de relief en términos de taxes se vuelve muy, muy importante. Entonces, ojo aquí alguna reflexión si hay empresarios en la sesión escuchándonos, pues para ver si se va a renovar el decreto, que es una posibilidad, ahorita vamos a hablar de ello, pues que hagamos toda la planeación del tema posible. Muy probablemente ya no está Margarita, ahorita está Raquel, y muy probablemente va a venir con candados, pero hagamos todo lo necesario para unirnos al decreto de ISR. Este es un primer mensaje que les quiero compartir, porque, insisto, en temas de liquidez se vuelve estratégico tomar cualquier ventaja que podamos tener ahora, ¿no? En el tema de IVA hubo un tema un poco más favorable, definitivamente. Y el tema fue competencia. Ni siquiera fue por un tema del decreto por sí mismo, sino que de pronto, pues, Farmacia Roma empezó a tomar el decreto, entonces Benavides tuvo que subirse al decreto, y entonces Farmacias del Ahorro también tuvo que subirse, porque si de pronto la farmacia de Calimax nos iba a dar al 8% en su farmacia, pues al final del día no te podías quedar atrás porque tu consumidor iba a buscar al del 8%. Y así las agencias de autos, que ustedes claramente vieron cómo de pronto empezaron a promover el 8%, y muchos otros, incluyendo nosotros, como Deloitte. Nosotros también estamos optando al 8 de IVA. Entonces, sí se generalizó. Eso creo que fue una magnífica noticia. Insisto, creo que fue más por un tema de competitividad que por el propio diseño del decreto, ¿no? Desafortunadamente, porque, insisto, creo que al empresario lo tenemos que consentir, porque es el que genera empleos, es el que arriesga su dinero y es el que al final del día nos ayuda a generar economía de oportunidades, ¿no? Pero bueno, ahora sí, concretamente hablando, ¿funcionó o no funcionó? Y esta es una presión muy personal, aclaro, no es una posición de firma, es una posición de Antonio Ochoa en lo particular, como economista que le gusta hacer números.
Les voy a compartir aquí los indicadores de crecimiento económico por estado. La verdad, información bien interesante. ¿Qué sucedió? Pues les comparto aquí 2018 y 2019 y un cachito de 2020. La columna en negro va a ser Baja California y la columna en verde es el nacional. Y observarán que Baja California generalmente tuvo un desempeño más o menos regular, a veces arribita del promedio nacional, al final un poquito por abajo. En 2019 iniciamos bien, dijimos, híjole, pues como Baja California está al 100 en el decreto al menos de IVA, pues bueno, pinta bien, ¿no? 2.5, 1.1, 2.5 de crecimiento y de pronto en el último trimestre 0.7. Antes de pandemia, aclaro, antes de pandemia, tenemos ya un decrecimiento en el indicador trimestral de actividad económica de Estado de California de menos 0.9. El país ya venía decreciendo desde el tercer trimestre, desde de hecho el segundo trimestre de 2019, desafortunadamente. Creo que el manejo económico ha sido terrible, pero bueno, finalmente como frontera tenemos una realidad diferente. Creo que estamos quedando un poco fuera, pero al final del día, pues se salva un poquito. Pero sí notamos una desaceleración. Creíamos, creíamos que el decreto nos iba a generar crecimiento. La realidad es que no generó crecimiento en Baja California. El crecimiento se estancó y se desaceleró. Esos son los números fríos, como son. Sonora, pues ya sabemos, San Luis Río Colorado, Agua Prieta muy chiquito y Nogales. 18% de esos municipios representando el PIB sonorense. Sonora en lo general en el estado no le ha ido bien, 2018 mal, ven las columnas en negro en 2018, en 2019 también mal, entonces tampoco creo que podremos decir que este 18% le pudo dar un boost a la economía sonorense, muy desafortunadamente. Creo que hay otros temas por ahí que le han afectado a Sonora, que es parte minería, creo que una parte importante, ya hay una recuperación minera, parte también la parte comercial y de servicio de Sonora, pero bueno, no les ha ido muy bien como quisiéramos a nuestros queridos amigos sonorenses. Chihuahua. Aquí Ciudad Juárez, como platicamos, que aporta el 43% del PIB más o menos. 2018 no tuvo como que un muy buen año, empezó a despuntar a partir del tercer trimestre, sube muy bien en el primero y en el segundo, y desafortunadamente se nos desinfla y en el tercero y cuarto. Podríamos decir que a lo mejor hubo una tendencia aquí como en Baja California un poquito, en algún beneficio en crecimiento, pero la realidad es que no fue constante y fue hacia la baja. Coahuila, muy poquito realmente beneficio de decreto podríamos detectar acá. En general el estado con desempeños también no muy buenos, tendiendo a ser bastante malos desafortunadamente. Y Tamaulipas, que podría ser un gallo interesante en temas del punch que podrían tener Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo. Podemos observar que muy chato el crecimiento, 1% en el indicador trimestral, y pues ya con una tendencia de crecimiento en el primer trimestre del año. Primera conclusión que les comparto, desafortunadamente no estamos cumpliendo los objetivos del decreto fronterizo en crecimiento. Es muy claro y es triste. Y ojalá nos replanteemos hacia adelante para que lo podamos ir corrigiendo. Inflación, este tema sí me interesaba mucho porque también, además del decreto, pues se subió el salario mínimo, lo recordarán ustedes, como política pública. Y yo tenía una preocupación muy sincera de que hubiera un efecto inflacionario. Afortunadamente me equivoqué. Afortunadamente sí, el efecto de la disminución de ISR impactó positivamente. Vamos a ver la inflación en Tijuana en la gráfica de la derecha. En la columna azul van a ver las inflaciones de Tijuana 2018. Desafortunadamente en 2018 teníamos el nada honroso primer lugar nacional en inflación en todo el país. Banco de México no hizo nada por nosotros, es el encargado de controlar los niveles de precios a nivel nacional y creo que le pasó de noche y creo que no le importó mucho. Yo no vi ninguna política monetaria aplicada en frontera. Entra el decreto en 2019, que es la franja en color gris, y observen cómo
sí hay una tendencia fuertísima a la baja. Se controló un montón la inflación. Yo creo que en gran medida se debe a al tema de la disminución del IVA al 8%. Entonces, creo que ahí sí le podemos dar una palomita al decreto. Insisto, es un tema más de competitividad, pero bueno, al final del día, pues legalmente procedió y nos benefició en términos de estabilidad de precios. Seguramente alguno de ustedes me va a reclamar y va a decir, oye, yo voy al mandado y pues, las cosas siguen caras y nunca bajaron, pero bueno, en números fríos de INEGI, así se fue dando, ¿no? Y 2020, ¿cómo vamos? Pues controlado. Yo diría que no ha repuntado, niveles de 2-3%, bastante razonables. Ojalá permanezca en esa dinámica. La renovación del decreto es importante, sí, porque si no se renueva y la tasa sube al 16, es un efecto que la verdad queremos evitar, porque ya tenemos la experiencia de 2014 a 2018. Entonces creo que ahora más que nunca nuestros diputados y senadores locales y federales deberían de estar iniciando el cabildeo y pues obviamente cámaras industriales para renovar el decreto. Es importantísimo. En empleo, que es otra variable que destacaba mucho el decreto en su statement inicial, ¿cómo vamos? Bueno, pues resulta ser que columnas en negro son 2018. Baja California siempre, afortunadamente, se ha caracterizado por ser un gran generador, un buen motor de generación de empleo. Siempre en fronteras hemos sido muy buenos para ello. Pero bueno, ¿qué pasó en 2019? Entra el decreto, baja IVA, no crecemos mucho. ¿Y qué pasa con el empleo? Pues se nos empieza a desacelerar. Primer trimestre del año, columnas en verde, niveles de 4, 5%, 4. Julio, agosto, septiembre, baja 3, 2, 2 y terminamos con 1.53. Mala, mala noticia. El desempleo se desaceleró, muy probablemente con la misma inercia de la generación de empleo, de la generación de crecimiento económico en el Estado. No se cumple el objetivo del decreto. En amarillo, cómo vamos en los primeros trimestres del año, y pues claramente aquí el efecto de pandemia, que ha pegado drásticamente, ¿no? En meses de abril, mayo en Baja California, en junio una pequeña recuperación, en el estado llevamos en cifras oficiales más de 20,000 empleos perdidos, algunos destacan que en personal ocupado ya consideran el tema de informalidad, más de 60,000 empleos perdidos. Recuerden que vimos la gráfica inicial de microempresas, entonces el efecto importante está haciendo en las microempresas que no recibieron desafortunadamente ningún apoyo o un apoyo muy parcial y muy limitado por parte de la Federación y del Estado, ¿no? Sonora, pues también no hay mucho que destacar, ya venía con niveles muy bajos de crecimiento en generación de empleo, y claramente pues un golpe muy fuerte, mucho más fuerte que en Baja California en temas de empleo en el 20. En Chihuahua, un descenso que vemos por aquí con la misma inercia. En el estado de Coahuila, pues venía también siendo un generador importante de empleo. Vean las columnas en negro para 2018. En 2019 desafortunadamente baja. Recordemos que también ahí los municipios fronterizos no impactan tanto, pero Tamaulipas sí nos interesa como caso de observación. Y aquí vemos que los niveles de generación de empleo estaban en el 4 o 5% de crecimiento. Las columnas en verde son las de 2019. También hay una tendencia en desacelerarse en el ritmo de crecimiento de empleo y el efecto de pandemia muy fuerte, ¿no?